Autoridades, señoras y señores. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación que he recibido a participar en esta jornada con cazadores que se enmarca en FECIES, en esta Feria de Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica. Un encuentro que es clave para unos sectores donde Extremadura tiene mucho que decir. Yo quiero compartir con vosotros que es un honor poder estar aquí con los que realmente dinamizáis el mundo rural y con los que protegéis el medio ambiente, que es uno de nuestros tesoros más preciados, y por eso es tan importante que se celebren ferias como esta. FECIES acoge a una parte de nuestro campo, acoge a la caza, acoge a la pesca, que son sectores que generan importantes beneficios en nuestra economía. Yo quisiera comenzar felicitando al comité organizador y, por supuesto, al Ayuntamiento de Badajoz, porque una vez más han conseguido que esta feria sea un rotundo éxito y una cita fija e ineludible en el calendario de ferias de la comunidad autónoma desde hace ya 32 años. Hay que escuchar al campo. Nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos que escuchar a nuestro sector primario, porque es clave para el desarrollo económico de la región, porque forma parte de nuestra manera de vivir y, por supuesto, porque garantiza nuestras tradiciones. Y por ese motivo, porque es generador de riqueza en nuestros municipios y porque es una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación, va a ocupar una parte muy importante de las políticas del Gobierno de la Junta de Extremadura durante esta legislatura. Nosotros vamos a seguir escuchando las reivindicaciones y las necesidades de agricultores, de ganaderos, de apicultores, de pescadores y de cazadores. Como saben ustedes, esta misma semana hemos aprobado un decreto ley de medidas urgentes, entre las que se encuentran un primer paquete de bajada de impuestos. Y la más importante quizá sea la bajada de los 2 primeros tramos en el IRPF. Una medida que beneficia a todos los contribuyentes, pero especialmente a las rentas medias y bajas, y supondrá un ahorro de más de 300 euros en algunos casos. Se trata de que no tengamos que soportar la mayor presión fiscal de España teniendo los sueldos más bajos. Entendemos que era una medida muy necesaria, positiva, por supuesto, y además viene acompañada de la tarifa cero para nuevos autónomos, que lo que pretende es generar oportunidades en todo el territorio y especialmente en nuestro mundo rural. Es un decreto ley que hemos aprobado por la vía de urgencia, porque urgentes son las políticas que contiene y porque el Gobierno de la Junta lo que quiere es que cuanto antes mejore la economía tanto de las familias como del tejido productivo de nuestra región. Y si hablamos de caza y si hablamos de pesca, pues estamos hablando de generar riqueza y de generar empleo. En una sola temporada de caza en esta región se generan en torno a los 90.000 jornales, en una sola temporada. Estamos hablando de que hay más de 200 empresas que están vinculadas de forma directa con la actividad cinegética, que además contempla en torno a unos 135.000 aficionados según el registro de cazadores. En el caso de la pesca estamos hablando de más de 100.000 licencias y en total entre ambas hablamos de que hay y se generan más de 400 millones. Cifras que son importantísimas, cifras que hay que tener en cuenta para realmente ser conscientes de lo que tenemos entre manos, de lo que suponen estos deportes, de lo que suponen estas señas de identidad para nuestra cultura y, por supuesto, una forma de vida para muchos de vosotros. Y como se ha dicho aquí, además de generar importantes beneficios en la economía regional, pues tienen un potencial muy grande en la parte social y también en la parte medioambiental. En la parte social porque generan empleo, porque luchan contra la despoblación, por su carácter asociativo y porque, como bien se ha dicho aquí, protegen el medio ambiente. Y por eso nosotros nos opusimos frontalmente a la Ley de Bienestar Animal, que se legisló de manera unilateral, desde el desconocimiento y, desde luego, creando un estigma hacia los cazadores. Una ley estatal
que contenía un animalismo radical y un falso ecologismo y una ignorancia de lo que significa realmente el mundo rural y su mantenimiento. Nosotros vamos a estar siempre vigilantes y vamos a luchar contra esos ataques y, si fuera necesario, crearemos nuestro propio marco para proteger y garantizar vuestra labor. Por esos motivos, nosotros tuvimos el honor de adherirnos a la campaña de responsabilidad política por la caza, que promovía la Federación Extremeña y que, entre sus muchas propuestas que vamos a ir poniendo en marcha desde ya, contemplaba el uso de la actividad cinegética para el control de las especies en nuestro Parque Nacional de Monfragüe. La Ley de Parques Nacionales ya habilita algunos aspectos, como las batidas con y sin perros, pero nuestro Parque Nacional de Monfragüe las prohíbe expresamente y no hay contempladas actuaciones específicas para este control de especies. Por eso me gustaría anunciarles que el Gobierno de la Junta de Extremadura va a habilitar la actividad cinegética en el Parque Nacional de Monfragüe a partir del mes de octubre, en esta nueva temporada, con un objetivo muy claro, que es el de conseguir ese equilibrio ecológico necesario que evite los daños en la flora y en la fauna, pero también que proteja a nuestro ganado de los efectos de algunas especies, como los jabalíes, que tienen la sanidad animal, porque son transmisores de enfermedades como la tuberculosis y que pueden provocar problemas importantes de salud pública. Los controles que se realizan actualmente, como las jaulas selectivas para jabalíes o la creación de pequeños cercones, han resultado no ser efectivos y por ese motivo nosotros hemos querido poner este sistema en marcha y dar así con el cumplimiento de una de las demandas que llevabais haciendo bastante tiempo. En definitiva, bueno, nosotros entendemos que esto era una necesidad imperiosa porque se trata de cambiar los sistemas actuales de control poblacional que han demostrado que no tienen respeto por los animales por un sistema tradicional, la caza tradicional, mediante batidas sin perros que las van a realizar las sociedades de cazadores locales de los municipios pertenecientes a Monfragüe, un sistema, desde luego, mucho más eficaz y más respetuoso con las especies. Y yo, sin más, quiero felicitar de nuevo por el éxito de esta 32ª edición de FECIES, agradecer a la Federación que me haya invitado a compartir este día con todos vosotros y reiterar el compromiso del Gobierno de la Junta de Extremadura, que va a seguir estando al lado de su campo y de nuestro mundo rural. Muchísimas gracias y que disfrutéis de la jornada.